Cuando se habla de marcas que colaboraron con los nazis, todo el mundo piensa en marcas alemanas. ¡Qué gran error! Ford, General Motors y Renault colaboraron también con el Führer. De hecho, a Louis Renault le costó la vida y la empresa. Os aseguro que estas historias os van a sorprender. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Entramos en terreno espinoso. En Garaje Hermético no nos gustan las polémicas, pero ni las rehuimos ni nos asustan, sobre todo cuando, como en este caso, pues este vídeo nos lo pedís vosotros. Ya sabéis que para nosotros lo más importante, la norma más importante de este canal es que vuestros deseos son órdenes, y muchos me habéis pedido este vídeo. Antes de empezar, sí que os quiero advertir de una forma de ver la historia que no es la mejor posible. Se llama presentismo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues muy fácil, que tú juzgas los hechos del pasado con la información y los principios del presente. ¿Por qué cuento esto? Porque en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, pues en general se tenía más miedo al comunismo soviético que al nazismo italiano y alemán. Y además las democracias europeas todavía no estaban del todo asentadas. Esta es una de las cosas por las que muchos políticos y ciudadanos tardaron en darse cuenta del peligro que suponía la Alemania nazi. Bueno, esto evidentemente todo cambió en el otoño de 1939, cuando Alemania invade Polonia. La verdad sobre la Alemania nazi. Quizás lo que voy a decir sea políticamente incorrecto, pero ya he dicho que no rehuimos la polémica. Me da igual, es que Hitler tuvo detractores, eso está claro, pero la gran mayoría de la población alemana fue seducida por el glorioso Tercer Reich. Y desde luego eso incluye, sin duda, a las empresas y a las industrias. A ver, esto no está en el guión, pero a Rodrigo le parece bien que lo contemos un poco mejor. Vamos a ver. Es que pues la firma del Tratado de Versalles, que fue pues la paz de la Primera Guerra Mundial, fue muy negativa para Alemania. Y Alemania pues venía de donde venía, tenía unos problemas económicos bestiales, de inflación, y la propaganda del régimen nazi, que yo creo que eso es clave, fue muy importante. También, ahora ya empiezo con el guión, seamos sinceros, es que a muchos no les quedaba otra opción. Sobre todo en el caso de las empresas, porque estar del lado del poder, o sea, no estarlo le suponía muchos inconvenientes, pero estarlo le suponía muchas ventajas. Les suponía crecer en sus negocios, en sus empresas, en su expansión y conseguir mano de obra barata. O aún mejor, o no sé si decir aún peor, mano de obra, pues casi os diría que gratuita o esclava. Aunque ese también es un vídeo que también me habéis pedido, pero no es un tema que vamos a abordar hoy. Es por eso que muchas marcas alemanas de automoción, bueno, muchas no, todas, pues se pusieron de parte de ese, como decía en la propaganda, glorioso Tercer Reich. Bueno, la verdad es que hay marcas y personas que se sintieron obligadas, y hay otras pues que la abrazaron, bueno, pues de mejor grado, ¿no? Como es el caso de la familia Quandt. Bueno, esto lo han dicho ellos y es público. Sabéis que son propietarios de BMW y que, bueno, pues no les pareció tan mal ponerse del lado del Führer. Hay quienes acusar, porque esto ha pasado tantos años y ya la gente de ahora no tiene nada que ver con la de antes, pero que acusan a Volkswagen de ser la marca más colaboracionista. Es un error. Es un error, porque Volkswagen no es que es una marca colaboracionista, es que fue una marca que creó el propio Estado alemán. Es una marca que nace, bueno, y sigue siendo en gran parte una marca propiedad del Estado alemán. No es una marca que ya existía y se arrimó al sol que más calienta, no, es una marca que nace desde el Estado. Bueno, y que luego tiene el gran mérito, pasada la guerra, de labrarse su propio destino. Por cierto, con la ayuda de los ingleses, cosa que contamos en un vídeo, pero que vamos a hacer un vídeo específico contando los Volkswagen justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y además, seamos honestos, ¿cómo que marcas de coches? No, vamos a ver, Coco Chanel, Hugo Boss, L'Oréal, entre otras, o fueron miembros o colaboraron con los partidos nazis. Lo más sorprendente es que ayudaron o colaboraron con los nazis muchas empresas y marcas y personas que no eran alemanas. De las alemanas ya hablaremos. Hoy vamos a hablar de las que no son alemanas. Pero en este vídeo, que va a ser polémico, no quiero dejar pasar una cosa. A ver, levantad la mano los que no estáis suscritos. Pero bueno, ¿por qué no suscribís? Es una forma
fácil, sencilla y gratis de ayudarnos. Dale a la campanilla, os suscribís y cada vez que lancemos un vídeo os llegará una notificación. Lanzamos vídeos martes, jueves y domingo. Y si eres miembro, 0,99 euros al mes, también semanas alternas los miércoles. Ayúdanos y suscríbete. Estoy seguro que estas historias os van a sorprender, sobre todo la de Renault y Louis Renault. La marca la digo en castellano y él lo nombro en francés. Es para mí la historia más sorprendente y por eso la hemos dejado para el final. Henry Ford, ídolo de Hitler. Os voy a dar un dato que muchos de vosotros a lo mejor no conocéis. Lo que sí conoceréis será el libro de Mein Kampf, que en español sería Mi lucha. Bueno, pues es un libro que es más o menos pues un manifiesto del nacionalsocialismo que lo escribió Hitler en su estancia en la cárcel. Bueno, pues en ese libro ya se nombra a Henry Ford. Y aquí va otro dato que a lo mejor tampoco conocías. Hitler tenía una foto de una persona en su celda. ¿Sabéis de quién? De Henry Ford. ¿Por qué? Entre otras cosas porque él no se había cortado en manifestar públicamente su antisemitismo. Y un último dato más. Los nazis condecoraron a Henry Ford en 1938. ¿Lo sabías? Yo no. Henry Ford era un hombre muy pragmático, muy práctico. Bueno, eso es una virtud. Lo que pasa es que a veces el cómo conseguir las cosas le daba un poco igual. Además, él veía el mundo como una gran fábrica, y la Alemania nazi, que se caracterizaba, entre otras cosas, pero por esa pasión, por el orden y la obediencia, pues en su momento, yo creo, esto es una opinión, y la de algunos historiadores, por cierto, es que a Henry Ford pues le debió de fascinar. Y en sentido contrario, pues a los nazis, ese señor tan elegante, ese magnate tan profesional y tan serio, les parecía un ejemplo. Bueno, tanto que, como os digo, le condecoraron en 1938. ¿Estaban hechos los unos el uno para el otro? Bueno, no sé, pero lo cierto es que Henry Ford acabó apoyando a Hitler. Además, de forma abierta le proporcionó recursos económicos y material para fabricar vehículos y armamento. Seamos justos con Henry Ford. A ver, que no fue el único. Muchos otros industriales norteamericanos apoyaron al principio a los nazis. Entre otros, su rival General Motors. General Motors, vía Suiza. Meter en el saco de marcas alemanas que apoyaron a Hitler a Opel sencillamente es un error. Es un error porque los propietarios de Opel eran General Motors, evidentemente propietarios norteamericanos que, bueno, pues no tuvieron, parece ser, en su momento muchos escrúpulos entre elegir, pues tener unos objetivos comerciales concretos o buscar unos objetivos más humanitarios. El dato cierto, comprobado, es que el Opel Blitz era el camión por antonomasia de la Wehrmacht, el ejército alemán, y que sirvió para el transporte de hombres y suministros. Bueno, es que desde 1930, que ya lo contamos, cuando hablamos de cuando los Opel eran auténticos Opel, pues General Motors compra Opel y los americanos estaban encantados. Tener en cuenta que compraron Opel y en muy poco tiempo llegaron a tener una cuota de mercado del 40% de vehículos vendidos en el mercado alemán. A ver, me está diciendo Rodrigo que me meto en muchos charcos y Luis Miguel también. Me voy a meter en otro charco, porque he dicho que no me iba a importar ser polémico. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? A mí los suizos, no digo los pasteles, que hay pasteles que eran suizos, no sé si... A mí los suizos, las personas, así de uno en uno como ciudadanos, me caen fantásticamente bien. Otra cosa es el país. ¿Por qué? ¿Por qué no me cae bien Suiza? Bueno, porque, entre otras cosas, por esta que os voy a contar. Las relaciones entre Hitler y los directivos de General Motors eran muy buenas. Y los americanos estaban encantados con los coches y los camiones que sirvieran para el ejército alemán y para los ciudadanos. Pero había un problema. ¿Cómo pagaban los alemanes a los americanos? Pues muy fácil, hay que ser muy listos. El dinero pasaba por Suiza y así las dos partes podían hacer negocios, a pesar del lío que había montado en Europa, sin ningún problema, porque como sabéis, los suizos, que es la banca en Europa, pues eran, como casi siempre, neutrales. Para acabar con este apartado, quiero hacer una reflexión. Es que seguro que sabes, a ver, mi alemán, Rodrigo, que es la Blitzkrieg. Blitzkrieg. Bueno, para entendernos, la guerra relámpago. Bueno, pues es que los Opel Blitz, los Opel Relámpago,
fueron claves en esa guerra, en esa forma de hacer la guerra por sus prestaciones, su fiabilidad y su practicidad. Louis Renault, increíble. He dejado para el final la historia más increíble de todas, y puede que la más injusta, porque Louis Renault y la empresa que lleva su nombre, Renault, fueron claves en la Primera Guerra Mundial. Bueno, todos conocéis la famosa historia de los taxis del Marne, que por cierto, si no la conocéis, hay un vídeo que se llama Coches de la Primera Guerra Mundial, donde la contamos con todo detalle. La empresa Renault pues, también fabricó los excelentes tanques ligeros FT-17. Y todo ese esfuerzo en favor de su país, pues le supuso a Louis Renault una condecoración que tiene un nombre larguísimo que tengo que leer. La Gran Cruz de Hierro de la Legión de Honor de la República Francesa. Luego veremos que las tornas cambiaron mucho. Porque en la Segunda Guerra Mundial, en 1940, las cosas fueron muy diferentes. Los alemanes aplastaron a los franceses, conquistaron el país rápidamente y obligaron a Louis Renault a colaborar con los nazis. Bueno, sobre esta parte de la historia, pues no vais a encontrar mucha información. Por ejemplo, un referente, como es la Wikipedia, que yo no me fío mucho de Wikipedia, es que todo esto es que no se nombra ni de refilón. La clave de toda esta historia, la parte que es clave, es si Louis Renault aceptó de buen grado esta situación de colaborar con los nazis o, por el contrario, intentó negarse. A ver, yo desde luego no lo sé, lo confieso, no lo sé. He buscado mucho y no voy a decir que no haya encontrado opiniones, no, es que he encontrado opiniones de todo tipo, porque no hay un acuerdo sobre esto. Pero lo peor no es esto, lo peor viene ahora. Decía que lo peor viene ahora y decía Rodrigo, no, lo peor para Louis Renault. Bueno, yo creo que la injusticia es mala para todos. ¿Y qué pasa? Que en 1944 se libera Francia. Para entonces Louis Renault era una persona de una cierta edad, incluso mayor que yo, 67 años, y que tenía algún problema de salud y algún problema con el habla. Ya sabéis mi manía por distinguir opiniones de datos. Voy a hablar de datos. Datos contrastados. Louis Renault se presenta voluntariamente delante de la justicia, delante de un juez que le mandó a la cárcel directamente, donde moriría al cabo de muy pocos meses sin que se hubiese producido ningún tipo de juicio. Incluso hay quien dice que fue maltratado en la cárcel. Honestamente, esto yo no lo tengo claro. Sí que es cierto, este es otro dato, que mientras hubo marcas, como el caso de Citroën, que colaboraron con la resistencia francesa, incluso perjudicando a sus propias fábricas, Renault no hizo eso, pero eso honestamente no quiere decir nada. Y lo sorprendente llega ahora, y es que en 1945, como os digo, sin mediar ningún juicio, el gobierno francés expropia a la empresa a los herederos de Louis Renault, argumentando que su padre era un traidor a la patria. Los herederos de Louis Renault no se conforman. Seguramente pensaréis, hombre, es que te han quitado una empresa que vale un dineral. Seguramente por eso, pero también por limpiar el nombre de su padre. Bueno, el caso es que han estado de pleitos con el gobierno francés hasta que en 2012 los herederos pierden el pleito. Entre otras cosas porque se argumentan los jueces que había prescrito. Bueno, yo creo que de alguna manera confiscar los bienes de alguien que ha fallecido, porque en realidad fue lo que hicieron, no sé si es ilegal, que sí es ilegal, pero desde luego lo que no es elegante. Voy a ser muy sincero con vosotros en este vídeo que, como dicen mis buenos amigos Rodrigo y Luis Miguel, me he metido en charcos. A ver, juzgar situaciones como estas, pues desde la comodidad de este estudio, bueno, comodidad relativa, porque hace un frío que pela, pero bueno, pero sin riesgo para mi vida, solamente tengo que aguantar a Rodrigo, que bueno, tampoco es tanto, ¿no? Que ya es mucho, pero no tanto. Pues sin riesgo para mis hijos. A ver, todo esto es muy fácil, hay que ponerse en la piel de esas personas que le entraba la Wehrmacht, las SS, y decía que tienes que colaborar con los nazis, a ver quién es el guapo que se opone. No es fácil. Bueno, hemos intentado arrojar un poco de luz sobre todo esto. No sé si lo hemos conseguido, pero os aseguro que intentarlo lo hemos intentado. ¿Qué os parece como coche del día el Renault 4 caballos, que en España se llamó Renault 4? Ojo,
No confundir con el R4, que este coche es de 1947. Y es que he visto y he leído en varias ocasiones que este coche es un diseño de Porsche. Bueno, un diseño de Porsche es mucho decir, mucho decir. Lo que sí es cierto es que Porsche, tras acabar, porque claro, en todas partes juecen habas, acusaban de traidores a unos y a otros. Cuando acabó la guerra, pues les detuvieron a Ferdinand Porsche, a él y a su hijo, y le metieron en la cárcel. Y una vez en la cárcel, pues Renault tenía unos prototipos de este coche y pidió a Porsche que colaborase con ellos, bueno, pues puliéndolo. Realmente el diseño principal ya estaba hecho, el motor era trasero, ya era posterior, eso no fue ya de Porsche. Bueno, Porsche colaboró. Parece ser que, entre otras cosas, porque gracias a su colaboración, pues liberaron inmediatamente a su hijo Ferry y un par de años más o menos después le liberaron a él. Bueno, pero dicho todo esto, a mí el coche me parece una chulada, la verdad. Tengo una pregunta de Paco, pero es que ya le hemos contestado, porque él dice si el Renault 4 caballos fuera un diseño de Porsche. Ya se lo hemos dicho. Porque él dice que se parecía a Volkswagen porque era motor trasero. Bueno, es que el diseño, cuando Porsche, ese prototipos que había, ya tenían motor trasero. Ojo, que es un parecido con el escarabajo, pero recuerdo que el escarabajo lleva un motor boxer de 4 cilindros refrigerado por aire y este coche lleva 4 cilindros en línea refrigerado por agua, o sea, tan parecidos no son. Porsche colaboró, sobre todo en temas de detalles, porque él había puesto a punto el escarabajo, habían tenido muchos problemas con las suspensiones y tal, y ahí tuvo mucho que aportar, pero el diseño principal, cuando llegó Porsche, ya estaba hecho. Lucas me pregunta si la familia Quant sigue siendo la dueña de BMW. Se podría decir que sí, que no. ¿Por qué? Que sí, que no. Porque tiene solo el 46,8%. Ya me gustaría a mí tener el 46,8%. 0,8 ya está. Wow, el 0,8 ya me conformaría. Bueno, porque es una de las empresas más rentables de Alemania y del mundo. Seguramente esta familia, no sé si es la más ricas, pero es de las más ricas de Alemania. El resto, pues es público, o sea, está en forma de acciones. Pero vamos, quien domina y que controla hoy día BMW sigue siendo la familia Quant. En todos los vídeos os digo que me interesan mucho vuestros comentarios, pero en este me interesan mucho más, a ver si me salváis de la cama. Pero bueno, yo creo que he sido bastante prudente dentro de todo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya contado cosas sorprendentes. Yo investigando he descubierto cosas que no sabía, así que nada, que gracias por vuestro comentario, vuestros likes, por compartirlo, antes de que me lo diga Rodrigo, por compartirlo con vuestros amigos y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.